El motor de mi viejo coche ruge en la soledad de la carretera secundaria cerca de Bogotá. El sonido rebota contra las paredes de piedra y se pierde en la espesura. La noche es una tinta densa, un vacío negro que mis faros apenas logran perforar unos pocos metros hacia adelante. A ambos lados, los árboles se inclinan sobre el asfalto. Sus ramas se entrelazan como dedos que intentan cerrar el paso. No hay luces de casas, ni señales de otros vehículos. Solo el asfalto agrietado bajo mis neumáticos y el pulso constante de la máquina. El aire dentro del habitáculo se siente pesado, cargado de una humedad que empaña el cristal. Cada vez que el coche toma una curva, la luz de los faros barre la maleza, pero solo revela sombras que se retuercen y desaparecen. Estoy solo en este tramo de montaña. El aislamiento es total. La carretera se estrecha, convirtiéndose en un túnel de oscuridad donde cualquier error significa quedar atrapado. Mantengo el pie firme en el acelerador, pero la sensación de ser observado crece con cada kilómetro. El motor sigue rugiendo, un sonido metálico que parece demasiado fuerte para este silencio sepulcral. De repente, el haz de luz frontal golpea algo sólido en medio del asfalto. Pisé el freno con toda la fuerza de mi pierna derecha. El chirrido de las llantas contra el pavimento desgarró el aire. Un sonido agudo y prolongado que rebotó en los árboles. El coche se detuvo en seco, sacudiendo mi cuerpo contra el cinturón de seguridad. A pocos metros, la luz reveló una cabra de un tamaño descomunal, comparable al de un buey de carga. El animal bloqueaba el paso por completo. No se movió. Sus patas estaban plantadas con firmeza sobre el asfalto agrietado. Me quedé sin aliento, con el pie aún hundido en el pedal. Sus ojos, dos cuencas de un amarillo lechoso, se clavaron en el parabrisas sin parpadear. La luz de los faros se reflejaba en esa mirada turbia, una opacidad que parecía absorber la claridad de la noche. El motor seguía encendido, emitiendo un ronroneo constante que contrastaba con el silencio absoluto del animal. Intenté mover las manos, pero mis dedos estaban soldados al volante. El tiempo pareció dilatarse. Cada segundo que pasaba, la mirada de la criatura se volvía más pesada, más invasiva. No era una presencia natural, era un muro de carne y hueso. Lo que ocurrió después borró cualquier rastro de racionalidad. La criatura comenzó a estirarse. Sus patas delanteras se despegaron del suelo con una lentitud agónica. Escuché un crujido seco, un sonido similar al de ramas gruesas partiéndose bajo un peso inmenso. Era su columna vertebral que se retorcía y se alargaba contra su propia naturaleza. La piel se tensaba sobre sus huesos. Sus patas traseras se afirmaron en el asfalto, ganando grosor y fuerza. La criatura se levantó. El proceso no fue fluido. Fue una serie de espasmos mecánicos. Sus articulaciones se doblaron. La altura de la bestia superó los 2 metros, proyectando una sombra alargada. Ya no era una cabra. Su postura se volvió erguida, con los hombros caídos. Era la silueta de un hombre, pero deforme. La criatura comenzó a caminar hacia la maleza. Sus pasos eran pesados, rítmicos y deliberadamente humanos, golpeando el asfalto con una fuerza que hacía temblar el chasis de mi coche. Cada zancada la alejaba de la luz de los faros, acercándola a la oscuridad absoluta del bosque. Justo antes de desaparecer entre los árboles, la figura se detuvo. Sin mover el torso, giró el cuello. Lo hizo en un ángulo imposible, un giro de 180 grados, que desafiaba la anatomía de cualquier ser vivo. Sus fauces se abrieron de par en par,
revelando una cavidad oscura y profunda. Entonces, soltó un bramido. No fue un sonido animal, sino un grito gutural y atronador que pareció nacer de las entrañas de la tierra. La vibración golpeó el parabrisas con tal intensidad que los cristales comenzaron a zumbar, amenazando con estallar en 1000 pedazos. La criatura se sumergió en la negrura, dejando tras de sí un silencio absoluto y opresivo. Mis manos siguen aferradas al volante, con los nudillos blancos por la presión. El sudor frío recorre mi espalda, empapando la tela contra mi piel mientras el silencio regresa al bosque. Vacío, jadeo, la lógica se esfuma. No necesito buscar respuestas en libros antiguos ni en leyendas locales. La verdad está grabada en mis retinas. He cruzado el umbral de lo prohibido. He visto al náhuatl en su forma real, una entidad que no pertenece a este mundo. El miedo se asienta en mi pecho, denso y pesado. Sé que nada volverá a ser igual. La negrura del bosque ahora parece observarme, consciente de que he sido marcado por lo que acabo de presenciar.